Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila Guevara, soy estudiante de fisioterapia y pues vamos a ver mi camino con Pilates. Empezamos como de la danza perdida pues al reencuentro con mi cuerpo. Todo empieza cuando pues antes de los 14 años, como desde los 11, yo empecé a practicar danzas en mi pueblo y en mi colegio, donde pues era como mi forma de expresión. Las tardes eran para estirar, girar, volar con mis pies descalzos. Mi cuerpo era mi mejor herramienta, era flexible, resistente, lleno de ritmo. Cada ensayo era una conversación con mi cuerpo. Sabía cómo me sentía, mover la columna, extender los brazos, equilibrarme en una pierna y miles cosas más. Vivía alineada con mi respiración, aunque no lo supiera. Era joven y mi cuerpo era libre. Para la adolescencia pasa, y sin querer, también pasó esta etapa de danza. Llegó la universidad, la rutina, los horarios estrictos y las responsabilidades que pesan en los hombros y en la espalda baja. Ya en el capítulo 2, pues en la universidad ya todo cambió. Dejé de moverme, me sentaba por horas frente a los libros, frente al computador, frente a la exigencia. Con el tiempo mi cuerpo empezó a hablarme de otra forma. Apareció una hiperlordosis lumbar, consecuencia de malas posturas y falta de movimiento, ya que cuando ingresé a la universidad, por horarios, por distancia de la universidad a la casa, no podía y no puedo realizar como mucha actividad física. También el vértigo se manifestaba de forma intermitente, como si mi cuerpo reclamara el equilibrio que perdí. La rigidez se instaló en mis caderas, mi espalda perdió fuerza y mis piernas agilidad. Ya no era la chica flexible que giraba sin esfuerzo. Ahora era alguien que necesitaba reencontrarse consigo misma. El primer contacto con Pilates fue temeroso porque no sabía qué debía hacer, de qué trataba. Solo sabía que era como ejercicio y ya. Mi cabeza pensaba más que era como yoga, movimientos tranquilos, pero no. Era otra cosa totalmente diferente a lo que yo pensaba, lo cual me gustó. Llegué a clase con mucho miedo. La colchoneta era mi escenario nuevo. El imprinting, knee falls, pelvic bowl eran términos que en mi cabeza sonaban desconocidos y complicados. En la primera clase tuvimos que hacer ejercicios de burpees, push-ups, entre otros, en que nunca los había hecho, o si los había hecho mucho tiempo atrás, entonces como que ya no recordaba bien cómo se hacía. Tenía miedo, tenía incertidumbre, pero pues también ganas de aprender y saber qué era lo que iba a empezar a hacer. La hiperlordosis me hacía dudar de mi postura y pues el vértigo me hacía pausar, pero seguí. Tenía una sensación de sudor, confusión, pero también de un inicio. El 3 de febrero vi ejercicios como breathing y pelvic bowl, más hacia fondo. Y aquí empecé a entender cómo la respiración se une al movimiento. Pensaba que debía concentrarme más para no perder el control. También tuve una sensación como de tensión, pero también sentí alivio. El 10 de febrero vimos clase como de liberación miofascial, masa de plantar, movilidad. Pues descubrí que al traer mis pies, mi cuerpo entero como que se reajustaba, como que volvía a estar bien. Sentía como ligereza, conexión y estabilidad. En el capítulo 4 ya lo hice como unas fechas y otras como las clases finales. El 3 de marzo, el shoulder y fly, brazos flotando. Aquí me sentí en libertad, como si una parte de esa bailarina de 14 años volviera. Sentí emoción,
muchísima felicidad. En mis pensamientos era como aún hay danza en mí. En la clase con bandas fueron ejercicios con bandas elásticas abiertas y cerradas. Al principio la verdad no entendía nada, no sabía cómo funcionaban las bandas abiertas o cerradas, no entendía, pero pues poco a poco el cuerpo como que iba recordando e iba entendiendo. Sentí tranquilidad y satisfacción porque al inicio pensé que no sabía nada, pero luego dije como yo tengo que poder y lo logré. En movilidad articular y en estiramientos, bueno, esta clase fue medicina. Sentí muchísima libertad, tensión que se libera y mucha calma. Solo pensaba en mi cabeza que estaba como empezando a habitarme de nuevo, o sea, como que volvía a ser yo misma. En la clase del parcial, bueno, pues fueron muchos ejercicios evaluativos, tenía mucho miedo, pero también confianza en mi progreso. Sentía ansiedad, pero también satisfacción porque supe que a la final logré lo que quería. Hubo mucho estiramiento, foco mental y mucho control. En la clase funcional, pues fue como una prueba física exigente, que fue como algo que ya se había hecho al inicio, pero era para ver como el proceso de cada uno. El vértigo me puso muy a prueba. Habían ejercicios que no podía, no los lograba, pero pues seguí, lo intenté hasta donde más pude. Y me di cuenta que en todas las clases iba avanzando, pero como que yo no lo sentía. Pero al final me di cuenta que sí fui capaz de lograr algo que nunca pensé llegar a lograr. Sentía emoción, orgullo, pero también mareo por el vértigo. Ya en la clase final fueron como ejercicios nuevos, mi cuerpo sudaba, pero pues yo estaba tranquila. En mi cabeza solo decía como por fin avancé, por fin lo logré, ya no hay retroceso. Y ya en mi nueva yo, pues Pilates no fue solo un ejercicio, fue un reencuentro con mi cuerpo y mis emociones. Ya no soy la bailarina de 14, pero sí soy una mujer que entiende su cuerpo, que sabe respirar y moverse con atención. Mi hiperlordosis sigue presente, pero aprendí a convivir con ella desde el control. El vértigo no me vence, lo escucho y lo gestiono. Y lo más importante es que volví a confiar en mí. Pilates fue el puente entre la niña que danzaba sin miedo y la mujer que hoy se alinea, respira y se abraza desde el movimiento.